glucosa libre convertido en lactato. ¿Qué respondieron ahí? ¿Para qué quiero ver? ¿Alguno? ¿Están todos dormidos? Me voy, ¿eh? Sí. Contesto y me voy. Perdón, me tenés que dar permiso para que grabe. No, no, pensé que lo grababas con algún celular o algo. No sé. Entonces no se puede. Igual se graba, no encuentro ahora para José, se graba acá. No, pensé que lo ibas a grabar con algún celular o algo así. Pero no, para grabar lo grabamos nosotros o no lo conocemos. Bueno, entonces, ¿cuál es el rendimiento del ATP por mol de glucosa? ¿Qué pusieron ahí? En la glucólisis, ¿no es cierto? ¿Se produce ATP o no? ¿Y cuánto? Sí. ¿Cuánto se produce? Yo puse que la glucólisis rinde 2 ATPs de forma neta y 2 lactatos. 2 ATP. Estamos preguntando entonces cuál es el rendimiento de ATP, en ATP, ¿sí? Por mol de glucosa que entra a la vía. ¿Cómo voy a estar? Entonces, rinde 2 mol de ATP. Vieron que la glucólisis la podemos como dividir en 2 fases, en donde hay una fase, que es la primera fase. Quisiera que pase mi PowerPoint con la vía, pero no lo puedo pasar. En la primera fase se está gastando ATP. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones en donde se gasta ATP? ¿Dónde usa ATP en la glucólisis, en las primeras reacciones? En las fosforilaciones. Claro, en la fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué nos pasa esto? Ni se mueve el PowerPoint. No pasa. Y después pasan 3 juntas, así, porque ya le di varios. Sí. Y otra fosforilación. ¿Qué otra reacción hay en donde se vuelve a fosforilar? Que es el otro uso de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato por la fosfatidiasa tipo 1, que es una de las regulación. Bueno, entonces en esa primera fase estamos gastando 2 ATP. Después viene una fase en donde se produce, ¿sí? Recuerdan que la molécula está de 6 carbonos, después se va a... ¿Cómo es? A ver si lo paso así. Ahí está. Ahí lo paso. Ahí está. Sí. Se va a... Ahora B pasa todo. Ahora pasa. ¿Sí? Entonces acá tenemos la fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato por la hexoquinasa o la glucoquinasa, la segunda fosforilación de fructosa a fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? En carbono 1 y carbono 6 por la fosfofructoquinasa 1. Esas 2 reacciones ya vamos a ver que son las reacciones en donde que se tienen que conocer porque son regulatorias. Y después, bueno, la molécula de 6 carbonos se divide en 2, ¿sí? 2 moléculas de 3 carbonos. Y después hay una fase en donde se va a producir ATP, ¿sí? Acá hay formación de ATP. ¿Cómo se llama la formación de ATP en este caso? A nivel de sustrato, ¿sí? ¿Recuerdan? Si no, vamos a hablar después de fosforilación oxidativa. Y la otra reacción es la de la piruvatoquinasa, que también se produce ATP. Pero como tenemos ya ahora 2 de moléculas de 3 carbonos, a esto lo tenemos que multiplicar por 2 esta fase, ¿sí? Entonces vamos a obtener acá 4 ATP. ¿Está bien? Entonces, menos los 2 ATP que se gastaron al principio, nos queda una producción, digamos, por mol de glucosa que entra en la glucólisis, un rendimiento de 2 mol de ATP. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que eso lo tienen en todos los libros. Bien. El punto B. Para que alguien quería hablar, me pareció, ¿no? Bueno. Dígame. ¿Qué pasó? Pregunto algo. Pensé que alguien quería hablar. Bueno, no importa. Cualquier cosa que escriban por el chat.
Bueno, y el punto B del 11 dice, si el delta G0 de la reacción global es de menos 196 kilojoules por mol de glucosa y el delta G de la formación del ATP es de más 30,5 kilojoules por mol, la eficiencia de la glucólisis anaeróbica es de 31,12%. Escriba la reacción global y responda. ¿La tenés ahí la reacción o...? Sí. No sé si Acá la van a estamos decir. hablando, ¿no es cierto?, de glucólisis anaeróbica. Claro. ¿Sí? La glucólisis puede ocurrir en condiciones aeróbicas, que va a pasar después, ¿no es cierto?, en piruvato, que es lo próximo que vamos a ver, a formar acetil-CoA, esto entra ciclo de Krebs y formación de, ¿no es cierto?, dióxido de carbonato, ¿sí? Esa sería en condiciones aeróbicas. Pero en condiciones anaeróbicas, lo que va a suceder Se forma lactato. Claro, es la formación del lactato. El piruvato, por medio de la lactato deshidrogenasa, y fíjense que esta reacción es reversible, se forma el lactato. ¿Y para qué sirve esta reacción? En caso de que estemos en anaerobiosis. ¿Para qué nos va a servir esta reacción? Para que se regenere el NAD oxidado y que siga continuando el proceso de glucólisis. El NAD que se utiliza en esta reacción, el NAD oxidado, se reduce, ¿no es cierto? Pero este NAD, en condiciones sin oxígeno en anaerobiosis, se tiene que volver a regenerar. Si no, al ser un cofactólido que se necesita, si no se vuelve a oxidar, la reacción no se podría continuar con la glucólisis. Entonces, cuando no hay oxígeno, la forma de regenerar ese NAD es a través de esta enzima, la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces acá volvemos a obtener el NAD oxidado que se vuelve a utilizar, ¿no es cierto?, para la glucólisis, en esa reacción que les mostré anteriormente. Si estuviéramos en condiciones aeróbicas, este NAD está reducido, es transportado a través de lanzaderas hacia la mitocondria y ahí se regenera en la cadena de transporte de electrones. ¿Está bien? Pero siempre necesitamos, para que transcurra la glucólisis, el NAD en forma oxidada. Bien, entonces para eso necesitamos esta reacción. Entonces, sí. Una consulta, ¿es necesario sabernos el proceso de las lanzaderas del NAD y todo eso? ¿O muy a profundo? ¿O simplemente por lo general a las lanzaderas no se piden, digamos, o sea, hay que conocerlas, pero claro, no, en profundidad, no. Gracias. Ya vamos a ir viendo un poco más sobre eso. Entonces, la reacción, la ecuación total de la glucólisis, acá, bueno, la tienen, esto es lo que tendrían que ustedes escribir, la reacción global, en donde un mol de glucosa más los ATP da 2 de lactato, ¿sí? Estamos hablando de glucólisis, acá tendría que haber puesto anaeróbica, con la producción de ATP más agua, ¿sí? Esa sería la reacción global. Pero estamos hablando de que, ¿qué decía la pregunta? De que el delta G, pregunta por qué el delta G de la reacción global es negativo y por qué de la formación de ATP es positivo. ¿Qué contestaron ahí? ¿La hicieron a la pregunta esta? ¿La entendieron? Yo no. Profe, Sinceramente, con el delta G no. profe, yo no la hice, pero ahora más o menos estoy teniendo una idea. A ver. La formación de ATP sería positiva porque consume energía y la de... bueno, no dice. Pero, digamos, la de la formación... de vuelta. La deformación de ATP sería positiva porque consume energía. Y el delta G de la reacción es negativo porque libera energía. Se producen 4 ATP y se consumen 2, entonces se terminarían liberando, produciendo 2 ATP netos. El tema es que toda la vía de la glucólisis es, digamos, ahí son 2 tipos de reacciones acopladas, ¿sí? Tenemos reacciones que son exergónicas, ¿sí? y reacciones endergónicas que están acopladas para que toda la suma global de todas estas 2 reacciones
termina dando un delta G negativo y haciendo que la vía transcurra hacia la degradación de la glucosa, ¿sí? Entonces, como decís vos, el delta G de la producción de ATP es positivo, ¿sí? Es endergónico. ¿Dije bien? No, revés. Es endergónico, está bien. Endergónico, sí. Y el delta G de la degradación de la glucosa finalmente es exergónico. Si ustedes hacen, digamos, una sumatoria de estos dos delta G, el delta G global sería negativo, ¿sí? Si a 196 más 61 nos queda algo de 135, pero en valor negativo, ¿sí? Entonces la reacción transcurre hacia la degradación de la glucosa. Ujú. Y con respecto a la eficiencia, ¿qué significa que la eficiencia sea del 31,12%? ¿A qué hace referencia de ese 31,12%? ¿Por qué dice que es eficiente solo un 31,12%? ¿Qué piensan? Con la cantidad final que nos quedan de ATP, los 2 ATP o algo así. Claro, o sea, la energía que se libera, ¿sí? Por la degradación de la glucosa, digamos, la parte utilizable sería la moneda de cambio sería la formación del ATP. O sea, de esa forma la célula puede utilizar energía a modo de ATP. Entonces, ese 31,12% vendría a ser esos 2 moles de ATP que se formaron. Y claro, por ahí les puede servir decir que la energía libre de la reacción global que es el 100% de la reacción global, es 196 kilojoules. ¿A cuánto corresponde los 61 kilojoules que te dieron que dio la reacción de formación de los 2 ATP? Y ahí les va a dar ese porcentaje, ¿está? Del total de la reacción, que el 100% es 196, y el 61%, el 61 kilojoules, corresponde al ATP que se formó, que la energía, digamos, que la célula puede aprovechar. Eso corresponde al 31%. ¿Ah? Todo lo demás se pierde. Esos 61 kilojoules que habla Celeste son los 30,5 kilojoules que ustedes tienen ahí en la guía, que habla, ¿no es cierto? El delta G formación del ATP, pero lo tienen que multiplicar por 2 porque son 2 ATPs que se producen, ¿sí? De ahí saca el 61, ¿se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Entonces, la energía utilizable va a ser nada más que de un 31,12, dice, ¿no? Por ciento. Y el resto, la diferencia, ¿no es cierto?, de aproximadamente un 70%, ¿qué pasa con esa energía? ¿Qué piensan que pasó con esa energía? ¿Alguien? Dos cosas pienso, o se pagó, digamos, los ATP que se debían, o se dispersó como para esa energía como para otros usos, digamos, no solamente para el proceso de glucólisis o alguna vía. En realidad ya lo consideramos a la formación digamos, al uso de los 2 ATP, claro. Ya lo balanceamos. Entonces sí, se ha como dispersado en forma de calor, y parte todavía queda contenida en la molécula hay parte de energía en la molécula también del lactato, me imagino, porque o sea, se puede seguir el proceso. Pero bueno, hablando de anaerobiosis, hasta este punto, parte de esa energía, que es lo que estamos hablando ahora, se ha dispersado como calor. Bueno, ¿se entiende digamos, o sea, no tenían que sacar muchas cuentas, sino entender el significado, ¿no es cierto?, de estos conceptos. Profe, perdón, entonces, el otro
70 más o menos % de la energía que no se usa. Sería energía que queda en las coenzimas y en los lactatos, ¿no? Parte se ha dispersado. No, lo que pasa es que estamos hablando de... porque esta cuenta se hizo solamente hasta, o sea, estos valores del delta G hasta lactato. Obviamente en el lactato hay todavía, digamos, se puede seguir oxidando para obtener más energía, pero este valor es hasta lactato. Y lo que, digamos, todo este 70% que decimos se dispersa como calor. Como calor, me salió la palabra, sí, como calor. Claro, es energía que se pierde, Sí, digamos. sí, claro. O sea, lo que tienen que saber es que de una reacción que se daría espontáneamente, que es la formación de lactato a partir de glucosa, se necesitan esos 2 ATP o sea, se forman 2 ATP que son el 30% de toda la energía que había en esa reacción. O sea, que se pierde bastante, digamos, de esa oxidación. Por ahí no es tan eficiente, digamos, la glucólisis anaeróbica. ¿Está? Sí, profe, gracias. Y lo que tienen que tener en cuenta es que, bueno, dentro del organismo, en los eritrocitos se da la glucólisis anaeróbica porque no hay mitocondrias, y también se puede dar en las células musculares. Está en estado de anaerobiosis. Cuando están haciendo un ejercicio bastante intenso, escasea, digamos, el oxígeno. Bueno, si se entendió... Sí, si querés lo leo. En el 12 tenían un verdadero falso y decía, decía, el flujo y concentración de intermediarios de la glucólisis varían con las necesidades del organismo. Para llevar a cabo este ajuste existe un sistema de controles precisos y sensibles. ¿Qué pusieron ahí? ¿Verdadero o falso? Tienen que ir contestando. El flujo y concentración de intermediarios y la glucólisis varía según las necesidades del organismo. ¿Esto es verdadero o falso? O siempre, no sé, tienen el mismo flujo, digamos, de... ¿Cuáles son los intermediarios de la glucólisis? Por ahí, esas palabras, ¿entienden la pregunta? Las enzimas. No, no son las enzimas. Los intermediarios de la glucólisis son, por ejemplo, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿sí? Digamos, los productos que se van formando en cada una de estas reacciones. Estos son los intermediarios, ¿sí? Las enzimas son las que catalizan las reacciones de formación, ¿no es cierto?, de cada uno de estos intermediarios. ¿Sí? Que quede claro. Está bien que por ahí entren en duda, y me gusta que haya surgido esta duda, sí, ya aclaramos, porque uno por ahí lo toma como que lo saben que son los intermediarios y después se encuentran con que no lo conocen. Entonces, el sustrato de esta vía vendría a ser la glucosa. Las enzimas son las que catalizan las reacciones de conversión de esta glucosa. Cada uno de estos pasos, de estos 10 pasos, son catalizados por enzimas, y los intermediarios son estos productos que van a ser utilizados por la próxima enzima para seguir convirtiendo la glucosa. ¿Se entiende? Entonces, glucosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfatos, esos son los intermediarios. ¿Está bien? Entonces, este flujo, ¿sí?, y concentración de cada uno de estos intermediarios varía según las necesidades del organismo. Supóngase que entró mucha glucosa, ¿sí?, a una célula. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Mayor, menor? ¿Va variando o siempre? Mayor, sí, va variando. ¿Sí? Entonces, este flujo de estos sustratos y de estos intermediarios varían entonces según las necesidades del organismo. Esa oración es verdadera, ¿sí? El B dice, los puntos de control son las reacciones catalizadas por la hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa, ya que operan próximas al equilibrio.
¿Ahí qué pusieron? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, yo puse también. Verdadero. Bueno, Lo- ¿alguien tiene algo distinto? Parece que estamos en clase con 2 alumnas nomás. ¿Nadie más se anima a contestar? ¿Alguien que haya puesto algo distinto y que pueda explicar? ¿Por qué es falso? Claro, por ahí las confundió. A mí lo que me generó duda fue la de próxima al equilibrio. Bien. Estas reacciones, la exoquinasa, bueno, acá justamente en esta diapo está también la vía al revés de la glucólisis, digamos, la formación de glucosa. Pero bueno, no importa. El tema es que estas reacciones, la exoquinasa o la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa son reacciones que son irreversibles, ¿sí? Y al ser irreversibles no están próximas al equilibrio. Si estuvieran próximas al equilibrio, variaciones de sustratos y productos harían que la reacción vaya hacia a la formación de productos o de sustratos, ¿sí? Dependiendo de sus concentraciones. Entonces, estas reacciones están lejos del equilibrio, porque son irreversibles, ¿está bien? Entonces, estos 3 puntos que están marcados acá son las reacciones regulatorias de la vía, ¿sí? Vamos a ver la regulación de cada una, y están lejos del equilibrio, ¿sí? Entonces, el punto B es falso, ¿sí? Sí, por ahí les confundió porque son las 3 enzimas de los 3 principales puntos de control, pero lo que tienen que saber es que están lejanas al equilibrio. ¿Tá? Que era Profe. falsa la última parte. Sí. Perdón. Entonces las reacciones que son de ida y vuelta, o sea, reversibles, esas no serían de control por esa misma razón. No sé si se entiende, me enredé un poco con lo que dije. No, esas reacciones no son puntos de control, ¿sí? Estas reacciones son reversibles, ¿sí? Pero no son puntos de control porque son reversibles. No son puntos de control porque son reversibles, ahí está. Va a depender también de las características de esas enzimas, ¿sí? Porque las enzimas, por ejemplo, la fosfofructoquinasa 1, aparte de estar lejanas o no sé si solamente tiene que ver eso. A ver, déjame ordenarme lo que estoy pensando. Son enzimas que tienen puntos alostéricos donde van a estar reguladas, tienen otros tipos de regulaciones, también tienen regulación a largo plazo, ¿sí? Me parece que va más allá de solamente estar cerca o lejos del equilibrio. Digamos, como que todo lo otro hace que su delta G, digamos, sea sea un valor, digamos, grande y no sea reversible la reacción, ¿sí? Que por cambio de sustrato productos no la afecte, sino que haya otros factores que sí afecten su actividad. Uh-huh. Sí. Profe, una consulta. ¿Son irreversibles y están lejos del equilibrio o son reversibles y por eso están lejos del equilibrio? Son reversibles, las reacciones reversibles están próximas al equilibrio, ¿sí? Entonces, pequeñas variaciones en sustratos y productos va a determinar hacia dónde se dirige la reacción. En las reacciones irreversibles están lejos del equilibrio, ¿sí? Entonces, si hay variaciones pequeñas del sustrato, del producto, esa reacción no va a ir hacia el otro sentido, ¿sí? Claro, por ahí dependen de otras cosas, como dijo la profe, que tienen regulación alostérica o regulación covalente o a largo plazo. Y eso las hace más...
Es como el caso por ahí, perdón, para mencionarlo, cuando vimos hemoglobina, donde está la formulita del dióxido de carbono más agua, que la anhidrosa carbónica forma tal y tal cosa, que había un ejercicio donde teníamos que ver el pH y todo eso. De ahí, al ser una reacción reversible, de ahí podíamos como deducir, por ejemplo, si había un aumento en la concentración de dióxido de carbono, como era reversible, iba a estar equilibrada, había un aumento de los protones, bueno, y así, se iba como sacando esa conclusión en una de las actividades. Y en cambio, en este caso no se puede, si es irreversible, no se puede hacer por ahí esa deducción. No sé si del total, ¿no? Pero como para entenderlo por ahí un poco. Yo lo razoné así para acordarme. Sí, es lo que dijo la profe, que cualquier cambio en los reactivos o en los productos hace que la reacción se mueva para un lado o para el otro. En el caso de estos puntos de control, no, digamos. Estas enzimas dependen de otros factores que son reguladores alostéricos, Claro. regulación covalente o a largo plazo. Está bien. Bueno, en el... La reacción de la lactato deshidrogenasa, más, digamos, cerquita de lo que vimos recién, ¿sí? Si esta reacción, al ser reversible, después van a ver que cuando hay, o el lactato llega a la célula, lo vamos a ver más adelante, pero sí, cuando el lactato llega, esta reacción permite la formación del piruvato, y si tengo piruvato, la reacción se va a dirigir hacia el lactato, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Bueno, ¿admitiste? Sí, en el punto C decía, la PFK1 es el principal punto de control de la glucólisis. ¿Ahí qué pusieron? ¿Es el principal? Es Verdadero. Bien. sí, verdadero. Porque Verdadero, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Esta reacción es el principal punto de control, está altamente regulada esta enzima, ya lo vamos a ver y nos vamos a detener bastante en esta regulación, ¿sí? Este es el principal punto de control de la glucólisis. Y la D dice que la PFK1 es muy sensible a un aumento en la concentración de protones. ¿Y ahí qué pusieron? sé que se inhibe cuando hay muchos protones. Bien, está bien. Entonces, sí. Los protones son moduladores alostéricos negativos de la PFK1. Es verdadero. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno. Lo que por ahí les puede llegar a servir es ponerse las reacciones de estas tres enzimas, que son los puntos de control, y, o sea, la reacción, la enzima, y poner cuáles son los moduladores alostéricos o cuáles son las formas de regulación que tiene, si tiene regulación covalente, si es alostérica, cuáles son moduladores positivos, cuáles son negativos, si tienen regulación a largo plazo. Les conviene hacerse un gráfico con estas tres porque es súper importante, tanto para los parciales como para el final. Repasemos entonces los tipos de regulación, ¿sí? Porque ahora ya a partir de estas empezamos a ver en la 14 lo ven, ¿eh? En la 14A están los tres. ¿Lo vemos después entonces? Sí. Bueno, para eso tienen que quedar claro que hay dos tipos de regulaciones, a corto plazo y a largo plazo, y de cada una de las enzimas ver, ¿sí? Que es el punto 14, entonces, o el 13, el 14 es el que tienen. ¿Cómo es regulada cada una de las enzimas? Bueno, entonces, ¿seguimos? Vamos al 13, que dice, las células sensan los niveles de metabolitos claves y en base a ello regula la velocidad del catabolismo de la glucosa. A indica enzimas involucradas que responden a las siguientes condiciones intracelulares. Y ahí tienen, dice la condición 1, relación ATP-ADP alta, y la condición 2, llegada al ciclo de Krebs de mucho acetil-CoA. ¿Qué pusieron? En la condición 1, ¿qué enzimas glucolíticas responden
a una relación ATP-ADP alta. Si hay una relación ATP-ADP alta, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Quién abunda en la célula? ¿El ATP o el ADP? ATP. El ATP, ¿sí? Si hablamos de relación ATP-ADP alta, el que está predominando es el ATP, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿a quién regula? El ATP. Bien. ¿A cuáles de las 3 enzimas que mencionamos que son regulatorias de la glucólisis estaría regulando el ATP? A la piruvato quinasa y a la PFK1. A la Bien. PFK1 y a la piruvato quinasa, ¿sí? Como modulador alostérico negativo. Es un modulador alostérico negativo. Es decir, que cuando abunda el ATP, estas reacciones, estas enzimas se ven afectadas de forma negativa, disminuidas. Bien. Y se llegado al ciclo de Krebs de mucho acetil-CoA, es decir que digamos, hay bastante acetil-CoA. ¿A quién regula entonces el acetil-CoA? ¿Regula de alguna forma la glucólisis si hay un aumento de acetil-CoA? ¿Encontraron algo? ¿No? ¿No lo leyeron en los libros? En la regulación del complejo de piruvato deshidrogenasa, que es... Pero estamos hablando ahora de glucólisis, no metamos así al complejo porque nos vamos a meter en otra reacción. entonces Hablemos solamente de las 3 de la glucólisis, nos referimos a si hay alguna regulación por parte del acetil-CoA, o sea, si la célula sensa que hay mucho acetil-CoA, afecta a la glucólisis, esa señal. yo no encontré nada. ¿No encontraron nada? No. La piruvato quinasa también. A la piruvato quinasa. Creo que en el teórico está, si ustedes lo miran, por ahí si no lo encuentran en todos los libros, chequen el teórico. ¿Sí? Sí, Y si hay, digamos, si un ciclo de Krebs está funcionando, ¿no es cierto? Hay bastante cantidad hay un sustrato que también está involucrado en el ciclo de Krebs y afecta a la glucólisis. ¿Lo vieron? Que también indica que hay abundancia de intermediarios metabólicos. ¿No les suena? ¿El citrato? ¿Si vieron si regula de alguna forma el citrato? Sí, el citrato a la fosfofructoquinasa. A la fosfofructoquinasa. ¿Y de qué manera? ¿Encontraste si es un modulador alostérico positivo, negativo? Negativo, ¿sí? Entonces, el ATP es, digamos, como es la molécula que nos indica que hay bastante energía en la célula, ¿sí? O sea que la célula tiene cantidad de energía suficiente. Y el citrato es una molécula que nos indica que hay intermediarios metabólicos oxidables, ¿sí? En abundancia. Entonces, como que nos indica tanto que la célula está energéticamente en un estado bueno y también de nutrientes. Entonces, esto regula de forma negativa la glucólisis, ¿sí? En esos puntos, en la PFK1, ¿sí? Y el punto B decía, para cada condición explica el mecanismo de control de la actividad enzimática correspondiente. ¿Cuál es el mecanismo de control del ATP sobre la PFK1, sobre la piruvato quinasa, y cuál es del acetil-CoA sobre la piruvato quinasa? En todos casos... Pero para que quede claro. Para que quede claro. ¿Qué nos referimos con mecanismo de control de la actividad? O sea, ¿cómo regula? ¿Sí? Es lo que está acá en la cosa, ¿sí? Si hay una regulación, ¿sí? Hay una modificación alostérica, ese sería un mecanismo, ¿sí? Si el ATP es un modulador alostérico, si el citrato es un modulador alostérico, ¿sí? A eso se refiere la pregunta. Entonces, el mecanismo de control
de la PFK1 por el ATP es la regulación alostérica, sería un mecanismo a corto plazo, ¿sí? Cuando hablamos a corto plazo porque es relativamente inmediato. Y por el citrato y el acetil-CoA también son moduladores alostéricos de la PFK1 y de la piruvato quinasa. ¿Sí? Ese es el mecanismo de control. ¿Se entiende? Cuando hablamos de mecanismo de control, es lo que pedimos que ustedes contesten. Bien. La 14. Bueno, en la 14 tienen que definir cuáles son los tipos de regulación de la actividad enzimática a corto y a largo plazo, así como un resumen, digamos, de los tipos de regulación, que es lo que ellos a dar vos, ¿vale? Sí, es lo que venimos hablando recién. A corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tienen alostérico covalente y a largo plazo aumenta o disminuye la transcripción y la traducción, o sea que hay más o menos cantidad de enzimas. Y a corto plazo puede ser de segundos a minutos y a largo plazo puede ser de días, ¿está? Y después a corto plazo por ahí lo que pueden ver es la inhibición por producto y la disponibilidad de sustrato también. O sea, claro, otros tipos de regulación. Pero los más importantes que tienen que ver es eso, y saber de cada enzima, de las enzimas de control, las más importantes de cada vía, tienen que saber si tienen modificación alostérica, covalente o a largo plazo, o una combinación de todas. Bueno, y ahora tienen que... Cuando hablamos de modificación covalente, que vamos a mencionar bastante el tema, la única enzima que presenta, ahora yo les voy a poner bien, digamos, como un resumen de la regulación, que presenta regulación covalente. ¿Y a qué nos referimos con regulación covalente? ¿Alguien sabe? Pues por ahí nosotros lo tomamos como que ya lo saben. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con modificación covalente? Esto de fosforilación y desfosforilación. Este mecanismo es desencadenado por las hormonas, y vamos a verlo más detenidamente, en donde se desencadena una cascada de señalización que termina fosforilando una enzima, ¿sí? Esta fosforilación no siempre significa que se active la actividad enzimática, ¿sí? O puede activarse o no, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo para cada enzima. Entonces, las dos mecanismos a corto plazo de lo que hablamos es la modificación alostérica, que puede ser positiva o negativa. En este caso vimos que el ATP y el citrato es negativa. O puede ser por modificación covalente, que depende, ¿no es cierto?, de una acción hormonal. Y a largo plazo estamos hablando ya de que hay una síntesis aumentada de las enzimas. Entonces veamos los puntos de control de la glucólisis. Ya dijimos, exoquinasa, que cataliza la formación de glucosa 6-fosfato. Repasemos la de la clase pasada, la regulación de esta enzima, que era por inhibición por producto, ¿sí? La glucosa 6-fosfato inhibe la exoquinasa, ¿sí? Y la glucoquinasa tenía una regulación distinta, en donde esta enzima era secuestrada en el núcleo y dependiendo de las necesidades de las células se traslocaba el citosol. Recuerden que la glucólisis toda se lleva a cabo, las 10 reacciones, en el citosol. Entonces necesitamos que la glucoquinasa esté presente en el citosol. Es un mecanismo de control. Distintos tienen la exoquinasa y la glucoquinasa. Sin embargo, las dos catalizan la misma reacción, ¿sí? Eso que tiene que quedar claro. Y también tienen que la insulina regula a largo plazo. La insulina promueve la síntesis de las dos, tanto de la glucoquinasa como de la exoquinasa. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No termino de entender bien la diferencia de la enzima disfuncional en el hígado y en el corazón. O sea, porque en el teórico decía como que actuaba de manera diferente, pero no entiendo cuál es la diferencia.
Bueno, ahora las preguntas creo que viene más adelante, la próxima, ahí lo vamos a explicar bien, ¿sí? Dame un Dale, segundito. gracias. O sea, cerramos esto y seguimos. Cerramos con la parte... Perdón. Con los moduladores alostéricos y seguimos con lo otro, ¿sí? Bueno, y la fosfofructoquinasa, que es la segunda enzima y la más importante regulatoria, dijimos que cataliza de fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato. Esta enzima también tiene regulación alostérica, ¿sí? Por ATP, citrato y los protones la inhiben, ¿sí? Esos son moduladores alostéricos negativos, o sea, una regulación a corto plazo. Y después, el AMP, o sea, una baja de carga energética, y fructosa 2,6-bifosfato la estimula. ¿Será posible? Yo no tengo teléfono. Sí, el principal modulador es la fructosa 2,6-bifosfato, positivo, de esta enzima. Y ahí vamos a ver lo que hablaba su compañera de la formación por la enzima bifuncional. Después, la piruvatoquinasa también tiene regulación alostérica, en donde fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? La estimula, o sea, si yo tengo aumento, o sea, si viene la glucólisis en aumento, se me va a estar acumulando fructosa 1,6-bifosfato, estimula para que esa reacción continúe, ¿sí? A nivel de la piruvatoquinasa. Y ATP y alanina, bueno, y recién lo que veíamos, el citrato y el acetil-CoA la inhibe, ¿sí? Todos estos son moduladores alostéricos, regulación a corto plazo. Y algo más que quería comentar, sí, la fructosa 1, la fosfofructoquinasa 1 no tiene regulación covalente, ¿está bien? No se regula por fosforilación y desfosforilación. ¿Está claro? Sí. ¿Qué otra cosa más? Esto no, que ya lo vimos. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos recién. Las tres enzimas de la regulatoria de la glucólisis son reguladas a largo plazo por insulina, ¿sí? La presencia de insulina estimula la síntesis de todas las enzimas regulatorias de la vida. ¿Sí? Fíjense, las tres tienen, glucoquinasa y hexoquinasa también, tienen regulación a largo plazo por insulina. Se estimulan por la presencia de insulina, la síntesis. Y la única enzima que tiene regulación covalente, pero es solamente en hígado, es la piruvatoquinasa. ¿Sí? La piruvatoquinasa puede ser fosforilada o desfosforilada, ¿sí? Por acción de las hormonas, y es la única que presenta en hígado únicamente regulación covalente. Bueno, no sé si llegan, no sé si quieren sacarle una fotito del cuadrito para que ya les quede. Te iba a decir que después le vamos a subir el archivo con las respuestas de algunas preguntas que les pedimos el año pasado. Ahí está la también. Posada, y esta estaba. La 14A y B están. Así que después lo ponemos visible y tienen algunas preguntas de la guía ya contestadas. Claro, eso para que les quede por ahí, ya cierren las respuestas. Claro, del tema de la regulación, que es importante. Bueno, y ahora sí, vamos al 15 y ahí vamos a ver bien, Leo, sí, lo que preguntaba la compañera con respecto a la enzima bifuncional, ¿sí? Vamos respondiendo el verdadero o falso y ahí vamos bien, sí. Una duda, como para aclarar. En el caso de, por ejemplo, la glucoquinasa, si no hay insulina, directamente no hay glucólisis, o puede haber un poquito. Esa es como la duda. Siempre es como o hay o no hay, pero me entra en la duda. Contestale vos que voy a yo no escuché la pregunta. ¿Me la repetís? Sí, mi duda es esta. Si no hay presencia de insulina, ¿la glucólisis directamente no se da? ¿O por el tema esto de que está regulada a largo plazo, por ejemplo, la glucoquinasa, por ejemplo?
directamente no hay glucólisis o hay un poquito en ausencia? Hay una glucólisis basal, digamos, pero en un estado en el que no hay insulina, como en un ayuno o en una diabetes tipo 1, en ese caso tenés predominancia del glucagón, y el glucagón lo que hace es activar otra vía, que es la inversa, que es la gluconeogénesis, que la van a ver después, y la glucólisis está digamos, inhibida o digamos, niveles bajos. Ah, perfecto. Gracias, profe. Ya después, cuando vean gluconeo, van a integrar un poco más a nivel de sistema esas cosas. Listo, genial, profe. Gracias. Claro, pues después vamos a tener que ir viendo si estamos en el hígado, bajo qué acción hormonal estamos, ¿sí? Si estamos en un periodo postprandial o en un ayuno, y vamos a ir viendo cómo se modifican las velocidades. No es que en bioquímica no es todo nada, ¿sí? Siempre hay actividades basales. Lo que sí, cuando hay, digamos, hay un aumento de insulina, se está estimulando mayor la síntesis. No es que no tengamos nada, ¿sí? O sea, ahí pone en marcha un mecanismo donde aumenta la síntesis. ¿Está bien? Gracias, profesor. Eso es a largo plazo. Bueno. Che, vale, ¿empezamos con esto o querés que expliquemos lo de la regulación o sea, con la enzima bifuncional antes? ¿O lo vamos viendo? A ver, déjame ver. No, vamos viendo y... Bueno, tienen un verdadero o falso, y el primero dice: la fructosa 2,6-bifosfato no es un intermediario de la glucólisis. ¿Qué pusieron ahí? Eso no es. Cuando ustedes miran la glucólisis, ¿aparece la fructosa 2,6-bifosfato? No. De lo que vimos recién, ¿no? ¿Cierto? De las 10 reacciones. ¿Aparece como un intermediario? ¿La fructosa 2,6-bifosfato? ¿O quién aparece? No es intermediario entonces de la glucólisis. La que aparece como intermediario es la fructosa 1,6-bifosfato, que es la primera reacción que vimos, ¿sí? Claro. Acá. De fructosa 1,6-bifosfato, a fructosa 1,6-bifosfato, catalizada la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Ese es el intermediario. La fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Para que no la confunda. ¿Y de dónde viene esa fructosa 2,6-bifosfato? Lo tiene en la enzima. ¿Sí? De la enzima bifuncional. La enzima bifuncional es la que cataliza la producción de fructosa 2,6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato, ¿sí? En vez de en carbono 1, a esta agrega un fosfato en la posición 2, ¿sí? Fructosa 2,6-bifosfato. Y esta enzima bifuncional, ¿sí? Es la encargada de, producir este modulador alostérico positivo de la glucólisis. ¿Y por qué es bifuncional? Porque tiene dos dominios, ¿sí? Un dominio quinasa que es PFK2, ¿sí? Fosfofructoquinasa 2, y un dominio fosfatasa, ¿sí? Estos dos actividades catalíticas están en una sola molécula, en una sola cadena polipeptídica, ¿sí? Tiene un dominio fosfatasa, es decir, que este dominio fosfatasa, ¿qué va a hacer? Le va a sacar el fosfato a la fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Entonces, esta enzima bifuncional actúa si está activo el dominio quinasa, digamos, sobre la fructosa 6-fosfato, catalizando la fosforilación en el carbono 2 y dando fructosa 2,6-bifosfato. Si está el dominio fosfatasa activo, lo que va a hacer es revertir la reacción, sacarle el fosfato del carbono 2 y obtener fructosa 6-fosfato. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Quisiera que alguien más participe, pero no hay forma de tener que ir casa por casa para activarles el micrófono. o lo activo de acá. ¿Sí? Quiero saber si los demás que están atrás entienden, porque es importante esta regulación. ¿Sí?
Bueno, entonces, dice la fructosa. Lo que tienen que saber por ahí es que esta enzima está fuera de la glucólisis, ¿está? Es una enzima disfuncional que forma la fructosa 2,6-bifosfato, que es un modulador alostérico positivo de la glucólisis. ¿Está? Tienen que saber que está fuera y que es el principal, que la fructosa 2,6-bifosfato es el principal modulador alostérico de la glucólisis. Entonces, es súper importante que lo entiendan a esto. En el Entonces, punto B... La pregunta 2, eso, iba a decir, ¿qué es, verdadero o falso? Dice, la fructosa 2,6-bifosfato es un efector alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1. ¿Es verdadero o falso con todo esto que dijimos? Falso porque es positivo. O sea, un positivo. Bien. Es falso. Entonces, es falso, porque Porque es un modulador positivo. Claro, bifosfato es un efector alostérico, ¿sí? Positivo de la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Y es, digamos, es lo principal, digamos, que tiene, o sea, es muy importante este modulador. Bien. Profe, Sí. una duda pava, pero me confunden por ahí los nombres. La enzima bifuncional es esa, la PFK2, FB pasa, ¿no? Que es la Sí. fosfofructoquinasa tipo 2. Sí, es la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 1 es la que regula, es la glucólisis. ¿Sí? La fosfofructoquinasa 1 es la que cataliza el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato en la glucólisis. ¿Está bien? Sí. Esta enzima es regulada por la fructosa 2,6-bifosfato, que es un modulador alostérico de esta enzima, positivo. ¿Está bien? Perfecto. Esta fructosa 2,6-bifosfato es producida por la fosfofructoquinasa 2. ¿Está? Bien. Esta enzima es bifuncional. ¿Sí? Bien. Es Tienen los dos dominios. dominioquinasa, que es la PFK2, fosfofructoquinasa 2, y el dominio fosfatasa se llama fructosa, 2,6-bifosfatasa. ¿Sí? Fosfatasa significa que le está sacando un fosfato. Quinasa significa que está agregando un fosfato. ¿Está? Eso Sí, es, digamos, de la enzima. Entonces hay un dominio que va a fosforilar y el otro dominio va a sacar un fosfato. Todos esos dos dominios forman parte de una sola molécula, que es la PFK2. ¿Se entiende? Bien. En el hígado vamos a ver ahora que tiene una forma de regularse y en el músculo tiene otra. Que a eso vamos ahora con las preguntas. ¿Bien? Si no lo entienden, se vuelve a explicar porque esta se la tienen que saber. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir el tema de por qué fosfatasa y quinasa? Bien. Una proteína, cuando es quinasa, ¿sí? Ya vamos a ver, la pKa es una proteína quinasa A, lo que hace es fosforilar, ¿sí? Entonces, este dominio quinasa fosforila a la fructosa 6-fosfato, dando ¿qué? Fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Estoy fosforilando el carbono 2 de la fructosa 6-fosfato. El dominio fosfatasa, ¿sí? Cuando es fosfatasa, digamos que corta, ¿sí? Está hidrolizando. Lo que hace es a la fructosa 2,6-bifosfato le saca el fosfato del carbono 2 y ¿qué obtengo? Fructosa 6-fosfato. Estos dos dominios forman parte de una sola molécula, que es la PFK2, ¿sí? Cuando está activa la porción quinasa, va a fosforilar. Cuando está activa la porción fosfatasa, va a desfosforilar. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué se activa uno y por qué no. ¿Está? ¿Cómo se regula esto? Sí. Profe, pero entonces serían como dos enzimas en una, más o menos. Dos enzimas en una, ¿sí? Ajá, son sería dos enzimas unidas. Por eso es ¿de dónde sale bifuncional. esta? ¿De dónde sale? ¿Cómo de dónde sale? Tipo, tiene como algún... Es una química. Sí, pero tiene algún regulador o algo así. Ahora Claro, vamos a ahora ver lo vamos a cómo ver. se regula esta enzima y que la regulación de esta enzima va a aumentar o disminuir las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato
Y eso va a terminar afectando la glucólisis, porque la fructosa 2,6-bifosfato es el modulador alostérico positivo de la glucólisis. Si aumenta la concentración de ese modulador, va a afectar la glucólisis de forma positiva, y si disminuye, la va a inhibir. ¿Está? Entonces, esta enzima tiene regulación, y la vamos a ver bien, y esta regulación termina afectando la actividad de la glucólisis. ¿Sí? Entonces, vamos a verla acá. ¿Sí? ¿Cómo se regula esta enzima? ¿Sí? Profe, perdón. Entonces, la fructosa 2,6-bifosfato es modulador positivo, entonces. Sí. Ah, buenísimo. Entonces, profe, El aumento de la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, modulador alostérico positivo de la PFK1. Yo sé que cuesta un montón entenderlo, ¿eh? Por eso entonces, profe, o sea, en la 15A voy a volver para atrás, que dice, la fructosa 2,6-bifosfato no es un intermediario de la glucólisis. Sigue siendo falso, o sea, ¿por qué? No, esa es la fructosa. No es un intermediario, ¿sí? Es un había escuchado que es falso, entonces me quedé como... no es un intermediario de la glucólisis. Eso es verdad, no es un intermediario. El intermediario es la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? La fructosa 1,6-fosfato. ¿Está claro? Sí. Entonces, no es un intermediario, es un modulador alostérico positivo, ¿sí? De la PFK1, de la fosfofructoquinasa 1. Está bien, no había escuchado mal. Gracias. Primero hay que aprenderse los nombres, ¿sí? Que lleva por ahí su tiempo, memorizarlos, porque no queda otra, o ver las reacciones para poder sacar el nombre. Y bueno, lleva tiempo de proceso esta regulación. No es fácil. Bueno, entonces veamos la regulación de esta enzima. Y a ver, déjenme ver. Vamos a empezar por el glucagón. El glucagón creo que está más adelante, es una hormona, ¿sí? ¿Y saben cuándo leyeron algo, cuándo va a predominar esta hormona glucagón? En ayuno. En ayuno, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en un ayuno, se va a liberar del páncreas esta hormona, ¿sí? El glucagón. El glucagón, más adelante creo que les pide algo sobre qué tipo de estructura tiene, ¿sí? En la pregunta 18, ¿leyeron algo? ¿Qué tipo de hormona es? ¿Qué contestaron ahí? Hormona hidrosoluble. Sí, alguien dijo hidrosoluble. Bien. Ay, qué molesto que son. Bueno, entonces, quiere decir que no puede atravesar la membrana, ¿sí? De la célula. Y actúa a través de un receptor, ¿sí? Entonces, el receptor del glucagón actúa a través de una cascada, que es la cascada del AMP cíclico, ¿sí? Para regular las enzimas. En este caso vamos a ver cómo regula a la enzima bifuncional. Entonces, una vez que se une el glucagón al receptor, se va a activar una enzima, que es la adenilato ciclasa, ¿sí? Y esta enzima lo que hace es catalizar la formación de AMP cíclico, a partir, ¿no es cierto?, de ATP. El AMP cíclico es lo que se conoce en bioquímica como un segundo mensajero, es decir, que va a transmitir la señal que envía el glucagón desde el exterior de la célula al interior, ¿sí? Está llevando una señal, un mensaje. Entonces, este segundo mensajero AMP cíclico, lo que va a hacer, que es una molécula, ¿no es cierto?, va a activar a la proteína quinasa A. Si es una proteína quinasa, ¿qué va a hacer? Ya lo hablamos recién. ¿Qué actividad catalítica va a tener? ¿Qué va a hacer? Fosforila proteína. Va a fosforilar. PKA, que la van a ver mucho como PKA o proteína quinasa A o proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, fosforila. Y va a fosforilar muchas proteínas, muchas enzimas. En este caso, la PKA va a fosforilar a la enzima bifuncional, ¿sí? Fíjense, fosforila la porción quinasa, ¿sí? Se va a fosforilar el dominio quinasa de la enzima bifuncional. Cuando lo fosforila, lo que hace es inhibirla, ¿está? Es decir, que la
función quinasa de esta enzima bifuncional va a estar inhibida y la que va a prevalecer, ¿cuál va a ser? La función fosfatasa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, la reacción esta que vimos recién, ¿sí? Va a dirigirse hacia la formación de fructosa 6-fosfato, ¿sí? Porque está activo el dominio fosfatasa. ¿Está? Es decir, pasa de fructosa 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, el modulador alostérico positivo de la glucólisis va a estar disminuido. ¿Sí? Y como consecuencia, ¿qué le va a pasar a la fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis? ¿Va a estar activa o va a estar inactiva? Inactiva. ¿Sí? Porque el modulador positivo no está. Entonces va a estar disminuido. ¿Sí? La glucólisis, en consecuencia, ¿cómo va a estar? Disminuida también. Disminuida la glucólisis. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Profe, perdón, siempre cuando hablamos de glucagón, bueno, después en el caso cuando vemos insulina, estamos en hígado, ¿no? En este caso lo vamos a ver en el hígado, ¿sí? Bien, ok. Más adelante lo vamos a ver qué pasa con adrenalina en el músculo. Si acá estamos hablando de glucagón, estamos en el hígado, eso es correcto. Bien. Ahora, eso es cuando estamos en un ayuno o la glucosa en sangre está disminuida. ¿Qué pasa cuando abunda la glucólisis, ¿sí? La glucosa, ¿sí? Cuando estamos en un periodo postprandial. ¿Quién va a estar presente? ¿Qué hormona está presente en un periodo postprandial? Ahí la insulina está presente, que también es hidrosoluble. Ahí la insulina. Bien, entonces, en un estado en donde abunda la glucosa va a estar presente la insulina. La insulina finalmente lo que hace es, no vamos a ver la cascada como en el caso del glucagón, ¿sí? Esta cascada, o sea, de la insulina no la vamos a ver porque es bastante compleja, pero finalmente termina activando a una proteína fosfatasa, ¿sí? Y esta proteína fosfatasa va a desfosforilar todo lo que haya estado fosforilado por la pKa, ¿sí? Entonces, si se activa la proteína fosfatasa, va a desfosforilar, ¿no es cierto?, la porción quinasa de la enzima bifuncional. ¿Me siguen? ¿Sí? Le va a sacar este fosfato. Y entonces, si está desfosforilada, se va a activar. ¿Sí? Bien. Y la reacción va a transcurrir en el sentido de fructosa 6-fosfato, ahora va a fosforilarse y voy a obtener fructosa 2,6-bifosfato, el modulador alostérico positivo de la PFK1. Entonces, cuando hay insulina, se va a aumentar este modulador alostérico y se va a aumentar la glucólisis hepática. ¿Está? Entonces, resumen, ¿sí? En el hígado, ¿sí? Glucagón, también lo vamos a ver para adrenalina, que tienen la misma cascada de señalización. Obviamente tienen distintos receptores, cada uno con su receptor, pero desencadenan la cascada del AMP cíclico, ¿sí? Hay aumento de AMP cíclico. Hay estimulación de la proteína quinasa A, ¿sí? pKa. Va a ir a fosforilarse, ¿no es cierto?, la enzima bifuncional, PFK2, en su dominio quinasa, que se va a inhibir, pero se va a activar su dominio fosfatasa. Si se activa su dominio fosfatasa, va a actuar sobre la fructosa 2,6-bifosfato, va a disminuir los niveles porque va a formar fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Y si se disminuyen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, va a disminuir la velocidad de la PFK1, por lo tanto va a disminuir la glucólisis. ¿Se entendió? ¿Todos? El que no, levante ya la mano, active el micrófono. Dígame, no M aquí. Pero perdón, hay una cuestión acá que no me cierra. El glucagón aumentaría la concentración de azúcar en la sangre. Pero entonces, ¿por qué inhibiría la glucólisis? ¿O tendería a inhibir? La glucólisis es una vía de formación o de degradación. Una vía de degradación, pero de formación de energía. Bueno, está bien. Pero se si degrada glucosa. Sí, es que ya lo vamos viendo. Estamos en el hígado, ¿sí?
una de las funciones principales del hígado es mantener la glucemia. ¿Está bien? Entonces, yo no, en un estado en donde me está faltando glucosa, ¿sí? Porque estamos en ayuno, el hígado no va a estar usando glucosa para obtener energía, ¿se entiende? Va a usar otras fuentes que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo que va a hacer el hígado es tratar de mantener esa glucemia. Entonces, no va a usar la glucosa, ¿sí? Para mantener su estado metabólico, digamos. Vamos a ver que se activa otras vías para poder obtener glucosa y liberarla a la sangre y poder mantener el nivel de glucemia para que otros tejidos puedan utilizar esa glucosa, ¿sí? Entonces, el hígado no va a estar haciendo glucólisis porque tómenlo como un órgano muy generoso que deja esa glucosa para otros órganos que realmente dependen, como el cerebro o los eritrocitos, de la glucosa. Entonces, el hígado no va a estar degradándose la glucosa, ¿sí? Y el hígado lo va a dejar para que otros tejidos lo puedan utilizar. Va a sacar energía de otro lado, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que no nos podemos ir metiendo, que es más integraciones, ¿sí? ¿Se entiende? Pero ya vamos a ver que en el músculo sí está utilizando. Entonces, ¿disminuye la glucólisis en el hígado o en todo? En el hígado, no, en el hígado. Ah. ¿Sí? Ok. En el hígado está ocurriendo esto, que les estoy mostrando acá. En el hígado. Y digamos, la finalidad es esa, de que el hígado no utilice la glucosa para poder mantener la glucemia, para que otros órganos que sí son dependientes de la glucemia, la puedan utilizar. Aparte, recuerden algo, ¿se acuerdan de los GLUT? ¿Qué GLUT tenía el hígado? Y ya los hago ir para atrás. ¿Puede ser 2? El GLUT2. El GLUT2. El GLUT2 tenía un KM, ¿se acuerdan? Alto, bajo. Y repasamos de paso. KM bajo. Bajo, tenía mucha afinidad por la glucosa. Tenía poca afinidad. Tenía poca afinidad, tiene un KM alto. Entonces, cuando no hay glucosa, o sea, cuando los niveles de glucemia están por debajo, digamos, bajos, no va a estar entrando. Acuérdense que era proporcional, aumentaba la glucemia, aumentaba la entrada de glucosa al hígado, ¿sí? Lo mismo pasaba en el páncreas. Entonces, para que vayamos recordando y repasando y tratando de integrar todo esto, ¿sí? Profe, una duda, en hígado, ¿no? ¿También actuaría la adrenalina en hígado? En hígado actúa la adrenalina, sí. Por eso se lo puse acá porque lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa cuando estemos en un ejercicio? ¿Sí? Bien, listo, gracias. Siempre pienso que está en corazón únicamente, entonces por eso preguntaba, gracias. No, tiene receptores en el hígado también, para glucagón y para adrenalina. Bueno, el otro resumen. En el hígado, seguimos en el mismo orden, ¿sí? En el hígado, si estamos en un periodo postprandial, dijimos que había aumento de insulina, que se iba a estimular por una cascada intracelular, una proteína fosfatasa 1, que iba a desfosforilar, ¿sí? La porción quinasa de la PFK2, la enzima bifuncional. Y se iba a activar esa función quinasa, ¿sí? ¿Me siguen? Y se iba a formar fructosa 2,6-bisfosfato, ¿sí? El modulador alostérico positivo de la glucólisis. Entonces, la actividad enzimática de la PFK1 aumentaba y por lo tanto va a aumentar la glucólisis hepática. En el caso de que estemos en un periodo postprandial, en donde hay aumento de la glucemia, por lo tanto va a estar entrando por GLUT2 al hígado, ¿sí? Y también va a estar activa ¿se acuerdan? La glucoquinasa, que también era distinta a la regulación, ¿sí? Entonces va a estar activa la glucólisis en el hígado, ¿sí? Ahí abunda la glucosa, entonces el hígado puede utilizar. ¿Está? Sí, la proteína fosfatasa 1 es distinta a la fosfatasa que está en la enzima bifuncional. Sí. Perfecto, bien. Esta es una enzima que se activa por una cascada de señalización de la insulina. No la vamos a ver esa cascada, pero finalmente se activa una proteína fosfatasa
que va a desfosforilar la porción quinasa de la enzima bifosfato. Son distintas, ¿sí? Ah, está, gracias. Bien. Está buena la consulta. Bueno, no sé si con todo esto podemos seguir viendo las preguntas. Creo que sí, nos quedamos en la C. Que dice la inhibición de la fosfofructoquinasa 1 por disminución de fructosa 2,6-bifosfato inhibe la glucólisis en hígado. O sea, cuando disminuye la fructosa 2,6-bifosfato, se inhibe la PFK1 y se inhibe la glucólisis en hígado. ¿Es correcto? Verdadero. Listo, buenísimo. Bien. La D dice, la síntesis y degradación de la fructosa 2,6-bifosfato son catalizadas por una enzima bifuncional. Verdadero. Bien, verdadero, ¿está? Tiene los dos dominios y hace que se sintetice o se degrade fructosa 2,6-bifosfato. En la E dice, el aumento de AMP cíclico en hígado es el responsable del aumento de los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. El aumento del AMP cíclico es responsable del aumento de los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Falso. No, porque si aumenta el AMP cíclico, disminuye la fructosa 2,6-bifosfato. Bien, es falso. Bien. Ahora vamos con la La F, ¿no? La unión de la adrenalina a sus receptores hepáticos desencadena la activación de la fosfofructoquinasa 2 y la inactivación de la actividad fructosa 2,6-bifosfatasa de la enzima bifuncional. Adrenalina, bueno, sí, ya está, lo vieron ahí. Adrenalina en el hígado va a actuar, digamos, similar a lo que es glucagón, ¿sí? Obviamente adrenalina tiene sus receptores, ¿sí? Son receptores beta en el hígado donde se va a unir, ¿sí? La cascada de señalización es lo mismo, va a producir un aumento de AMP cíclico que va a estimular a la PKA, esa PKA va a fosforilar la enzima bifuncional en el dominio quinasa, ¿sí? La va a inhibir y se va a activar el dominio fosfatasa. Es decir, que la fructosa 2,6-bifosfato va a disminuir, tanto por acción del glucagón como por acción de la adrenalina. ¿Está? Entonces, ahí dice que la unión de la adrenalina a los receptores hace que se active el dominio quinasa, se inactive la fosfatasa y se inactive la fosfatasa. Eso. Al revés. Claro, al revés. Claro, sería falso. Sí. Activa la Entonces, inactiva el la dominio. adrenalina va a desencadenar la inhibición o la inactivación de la fosfofructoquinasa 2 y la activación de la fructosa 2,6-bifosfatasa. Así quedaría correcto, corregida, digamos, forma correcta. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver qué pasa en el músculo. ¿Sí? En el músculo, lo que va a suceder, que es lo que preguntaba la compañera, y ahora vamos a contestar tu pregunta, es contrario a lo que pasa en el hígado. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hay en el músculo? No sé si leyeron algo. ¿Qué hay en el músculo con respecto a la enzima bifuncional que difiere del hígado? ¿Leyeron algo? ¿Puede ser que sea una isoenzima? ¿Y qué significaría que es una isoenzima? ¿Y de quién? ¿Isoenzima de quién? De la bifuncional, ¿no es cierto? Estamos hablando. ¿Qué significa que haya una isoenzima? Ese concepto. Puede ser que tenga que ver algo como que es parecida. Claro, como que, o sea, creo que es diferente, o sea, estructuralmente, pero cumple una función parecida o igual, algo así era. Bien. Son dos enzimas distintas, ¿sí? La enzima bifuncional que se encuentra en el hígado es distinta a la enzima bifuncional que se encuentra en el músculo, pero catalizan la reacción, la misma reacción, es decir, la formación de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Está?
¿Y cuál es la diferencia entre esas dos isoenzimas? ¿Alguien sabe? De que, digamos, se fosforila e inhibe el dominio fosfatasa y en el hígado se fosforila e inhibe el dominio quinasa. Bien, la diferencia radica en la regulación, ¿sí? La isoenzima muscular, lo que va, digamos, tiene su sitio de fosforilación para control, se encuentra en el dominio fosfatasa, ¿sí? A diferencia de la enzima hepática, que el sitio de fosforilación estaba en el dominio quinasa. Entonces, cuando hay un aumento de adrenalina, ¿sí? En el músculo vamos a estar hablando de adrenalina porque el glucagón no tiene receptores, el músculo no tiene receptores para el glucagón. Entonces, vamos a estar hablando de que bajo el efecto del ejercicio se va a estar liberando la adrenalina y en el músculo va a desencadenar la misma cascada que veíamos recién, ¿sí? De aumento de AMP cíclico por activación de la adenilatrociclasa. Este aumento de AMP cíclico va a estimular a la proteína quinasa A o PKA y se va a fosforilar, pero en este caso se va a fosforilar el dominio fosfatasa de esta isoenzima y se va a inhibir. ¿Hasta acá siguen? Sí. Si se inhibe el dominio fosfatasa, ¿qué se va a estar activando? El dominio quinasa, ¿sí? Sí. Entonces, bajo presencia de adrenalina en el músculo, vamos a tener un dominio quinasa activo y se va a estar formando entonces fructosa 2,6-bifosfato. Es decir, que la reacción va a transcurrir hacia la formación de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. ¿Está bien? Aumenta el modulador alostérico positivo de la PFK1, por lo tanto va a estimularla, y por lo tanto va a estimular la glucólisis en el músculo. ¿Sí? Lo cual es lógico. ¿Sí? Si yo necesito que ese músculo está en actividad, necesito energía. Y una de las formas de obtener energía es a través de la glucólisis. En el músculo. ¿Está bien? Pero en el hígado, bajo este efecto, ¿cómo va a estar la glucólisis? Baja. En el hígado está bajo el efecto de adrenalina, que va a estar, ¿sí? Va a estar ejerciendo, si yo estoy en ejercicio, la adrenalina está en el torrente sanguíneo, va a llegar al músculo, pero también va a llegar al hígado. Pero en el hígado tiene un impacto distinto. En el hígado va a inhibir la glucólisis. Pero en el músculo va a estar activa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Yo los entiendo, es un lío, sí. Profe, cuando hablamos de músculo, ¿sería el músculo cardíaco y esquelético o no es necesario ser tan específico? Sí, los receptores están en los dos, ¿sí? Pero bueno, por lo general hablamos de músculo esquelético cuando hacemos referencia, ¿no es cierto? Hacemos referencia a esta regulación, sí. Ahora, profe, entonces, si entendí, o sea, lo que quiere decir es que en el músculo esquelético, o sea, lo que pasa es que se fosforila el dominio fosfatasa y se inhibe ese, y queda activo el quinasa. Sí. Y en el hígado se fosforila el quinasa y queda activo el fosfatasa, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa, pero al revés sería lo que pasa. No, pero la diferencia está en que esa isoenzima, tiene, la diferencia está en el sitio de fosforilación de esa enzima. ¿Está bien? Porque bajo el efecto de la adrenalina, en el hígado va a estar ocurriendo una cosa y en el músculo va a estar ocurriendo otra. Y lo da la diferencia de la estructura primaria de esa proteína. ¿Sí? Que lleva a una regulación totalmente contraria. Bien. Con esto creo que podemos resolver los puntos que siguen. El G, que dice, la unión de la adrenalina a los receptores presentes en músculo desencadena la activación de la fosfofructoquinasa 2 y la inactivación de la fructosa 2,6-bifosfatasa de la enzima bifuncional. ¿Es verdadera o falsa? Falsa, porque la activa, propio, ¿no? Claro. Sí. Dice, la unión de adrenalina, ¿sí?, a los receptores que están en el músculo desencadena la activación de la porción quinasa
¿sí? Está bien. Hasta ahí es verdadero. ¿Sí? Y la inactivación, porque la fosforiló e inactivó a la fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Sí? Es verdadera de esta enzima bifosfatasa. Es lo que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Entonces, se une a adrenalina, va a fosforilar el dominio fosfatasa y lo inactiva, y el que queda activo es el dominio quinasa. Aumenta los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, aumenta la glucólisis. ¿Está? ¿Qué les quedó? Sí. ¿Que era verdadera? Sí. Perdón, se activa entonces la porción quinasa para poder fosforilar la glucosa que entró a la célula. Digamos, ¿se podría pensar por ese lado? La porción quinasa, o sea, acuérdense que esta enzima, digamos, su sustrato es la fructosa 6-fosfato, ¿sí? La glucólisis ya, digamos, si hay, ya va a estar activa en el músculo. La glucosa. Ya está en el, digamos, se obtiene glucosa del almacén de glucógeno muscular, ¿sí? Bueno, también entra glucosa, no quiero meter mucho. Sí, entra glucosa, está activa la exoquinasa. Claro, vos los pasos previos ya está, o sea, la exoquinasa, la glucoquinasa, esas están todas activas. Ahora, no pierdan de vista, digamos, cuál es el sustrato de la reacción, ¿sí? Claro. Sobre qué actúa la enzima bifuncional. ¿Sí? Esta es la reacción que yo les mostré al principio, ¿sí? La enzima bifuncional actúa sobre fructosa 6-fosfato, ¿sí? Para dar fructosa 2,6-bifosfato. El sentido de la reacción, ¿sí? O sea, la formación de fructosa 2,6-bifosfato o la formación de fructosa 6-fosfato va a estar dada por la regulación de esta enzima. Según quién esté activo. Si está activo el dominio quinasa, se va a formar fructosa 2,6-bifosfato. Si está activo el dominio fosfatasa, se va a formar fructosa 6-fosfato, disminuyendo estos niveles. ¿Sí? No pierdan de vista sobre qué sustrato tiene esta enzima. ¿Sí? Ay, yo sé que están perdidos. ¿Se entiende? No sé quién preguntó. Si claro, no es que, claro, no sé si te quedó claro. Pero la pregunta era... La pregunta de que si se activa la porción quinasa para fosforilar la glucosa que entraba al músculo, no, digamos. ¿Quién fosforila la glucosa? Sí, como que agarra y... Sí, va después. Ahí está. Claro. Acuérdense que a la glucosa la fosforila la exoquinasa o la glucoquinasa. ¿Está? Después avanza en la glucólisis y esto es un modulador alostérico de la glucólisis, no es un intermediario. Bueno, y la H dice la adrenalina inactiva la glucólisis en hígado y aumenta la glucólisis en músculo esquelético y cardíaco. Verdadero. Verdadero. Bien. Bueno, una consulta, o sea, sin meternos mucho, pero si no estaríamos en actividad física, en el caso del músculo, igualmente habría glucólisis, pero disminuida, por decirlo así. Mira, lo vamos a ir viendo de a poco. El tema es que si no hay actividad física, el músculo no usa como fuente principal glucosa para mantener su estado, digamos, para obtener energía para su estado. De manera general. Otro sustrato, pero lo vamos a ver más adelante, no nos quiero meter mucho en ese tema. Genial. Yo, para más bueno estar orientada y decir, bueno, acá no, bueno, por otra vía que la vemos después. Genial. Gracias, profe. Bueno, si tienen alguna duda, porque si no ya pasamos a otro tema, digamos. Sí, después en la 18, igual en el archivo que les vamos a poner en
en la pestaña ahí de glucólisis también tiene la pregunta 15, tiene la 14 y la 15, que son importantes. Acuérdense de justificar los puntos, ¿sí? No solamente ponerle el verdadero o falso, ¿sí? Justifíquenlo porque esto los ayuda a ustedes a buscar el por qué o cuál es, digamos, la razón por la que ese ítem es falso, ¿sí? Entonces revisan regulación, ¿sí? Es importante que lo justifiquen. La 16. Claro. Bueno, la 16 dice, el transporte de oxígeno en el eritrocito puede estar afectado por anomalías genéticas de la glucólisis. La A dice, ¿cómo se relacionan la glucólisis y el transporte de oxígeno? ¿Leyeron algo ahí? ¿Encontraron algo? ¿Algún compuesto? ¿Qué relación encuentran ustedes entre la glucólisis y el transporte de oxígeno con lo que ya han visto en la guía 1? A ver. ¿Qué lo relaciona? ¿Qué compuesto lo relaciona? ¿No? ¿La contestaron a la pregunta? Chicos, es medio... Yo la respondí. Dale. Puse que, bueno, como los hematíes no tienen mitocondrias, no pueden generar ATP por vías oxidativas, entonces dependen de la glucólisis para la síntesis de ATP. Sí, es verdad eso. ¿Y cómo relacionás con el transporte de oxígeno? Eso es parte de la otra pregunta, me parece. Pero ¿cómo lo relacionás con el transporte de oxígeno? Vos o cualquier otro compañero que quiera... Profe, en el caso del BPG, que era un intermediario de la glucólisis también, ¿no se relaciona con eso? ¿El BPG es intermediario de la glucólisis? El 2,3-bifosfoglicerato. 2,3, que dudé, 2,3 o 2,6, 2,3. No. O sea, se genera a partir de un intermediario de la glucólisis. Bien. Bien. Eso ya repasamos. Por ahí estaría la relación. Es para que les quede bien claro lo que es un intermediario y lo que no es un intermediario. Claro, en este caso sería como un producto. Claro. Es que a partir del intermediario de la glucólisis, del 1,3 bifosfoglicerato, donde se puede convertir después en MPG. Ese sería el... Bueno, entonces están relacionadas, ¿no es cierto?, la glucólisis con el transporte de oxígeno por esta molécula, por el 2,3-bifosfoglicerato, por el BPG. Bien, ¿y cómo se afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Si estamos hablando del BPG, cuando hay deficiencia de la exoquinasa? Supongamos que un paciente tiene deficiencia de la exoquinasa. ¿Cómo afectaría eso a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Qué les parece? La aumenta. ¿Aumenta la afinidad? ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar la afinidad de la hemoglobina? Está bien eso, está bien. Porque el BPG disminuye la afinidad, por lo que si hay menos BPG, va a aumentar la afinidad. Bien, perfecto. ¿Y por qué habría menos BPG? ¿Por qué no se lleva a cabo la glucólisis? Está bien. Sí, no. La exoquinasa, recuerden que era una de la primera enzima. Es la primera. Claro, y si esa enzima está deficiente, quiere decir que los productos que siguen van a estar disminuidos. Es decir, este compuesto, el 1,3-bifosfoglicerato, va a estar disminuido, entonces va a haber una disminución del 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Entonces, de estas tres curvas, ¿sí? Esta es la de eritrocitos normales. En esta situación, ¿cuál sería, la verde o la azul? La verde. La verde, ¿sí? Hay una disminución, entonces, del... Perdón, estoy llorando a mi hijo y como que me voy. No me puedo concentrar acá. Está bien, profe. Necesito las clases presenciales, chicos. 1,3 bifosfoglicerato, disminuye el BPG, aumenta la afinidad, la P50 va a estar. ¿Está bien? Dios.
Perdón. Bueno, y entonces... en el punto... está bien. Si querés... Sí. Bueno, a ver si me concentro. ¿Cómo se afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando hay deficiencia de la piruvatoquinasa? La piruvatoquinasa catalizaba acá la última reacción de fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, si esta enzima está deficiente, ¿sí? Disminuida, ¿qué pasa con todos estos intermediarios? ¿Van a aumentar o disminuir? Y este paso está, digamos, más lento, disminuido, deficiente. ¿Qué pasa con los intermediarios anteriores, río arriba, digamos? Concretamente con este intermediario, ¿va a estar aumentado o va a estar disminuido? Puede ser como que se saturan, porque no pueden como que pasar el producto. Sí, va a estar aumentado. Yo estoy entorpeciendo este paso, ¿sí? Recuerden que estas reacciones son reversibles, entonces si este paso está disminuido o alterado, digamos, o deficiente, se me va a estar acumulando fosfonolpiruvato y por acumulación de los productos, estas reacciones que son reversibles se van a ir para arriba, para el otro lado. ¿Está bien? Y se me va a acumular 1,3-bifosfoglicerato. ¿Se entiende? Y si se acumula voy a poder obtener mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato o BPG. Si aumenta el BPG, ¿cómo era la afinidad por el oxígeno? De la hemoglobina por el oxígeno. Menos. O sea, disminuye. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? La curva se desplaza hacia presiones parciales mayores. Sí, ahí repasamos la función del BPG, ¿sí? Que estabilizaba, ¿se acuerdan? La forma tensa o desoxigenada de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, va a haber un aumento del BPG. En esos tejidos va a haber una mayor liberación del oxígeno hacia esos tejidos. Y vamos a ver la función del BPG. Una pregunta, ¿podrían repetir la respuesta A? Como que no me quedó clara la relación. La relación que hay entre la glucólisis y el transporte de oxígeno lo da la molécula del BPG, ¿sí? El 2,3-bifosfoglicerato se obtiene a partir de un intermediario de la glucólisis, que es el 1,3-bifosfoglicerato en los eritrocitos, ¿sí? El 1,3-bifosfoglicerato forma parte de la glucólisis, es un intermediario de la glucólisis. Gracias. A partir del compuesto obtenemos el BPG. De ahí la relación entre glucólisis y el transporte de oxígeno. Bueno, ¿Lo sienten? Leo, sí. La 17. Vaya a verlo un ratito si quiere. No hay problema. Se la puede que se las arregle. Bueno, lee esa y... Pasamos a la 17. Pasamos a la 17. Dice, la deficiencia de piruvato quinasa es poco frecuente, pero es el defecto genético más común de la vía glucolítica. Como el eritrocito maduro es totalmente dependiente de la actividad glucolítica para la producción de ATP, la célula se hincha y se produce la lisis. Explique por qué se produce este efecto y por qué los reticulocitos de estos pacientes tienen niveles normales de ATP. ¿Qué pasa en el eritrocito, digamos, cuando hay deficiencia de piruvato quinasa? ¿Pudieron encontrar algo? ¿No? ¿No encontraron nada? ¿Alguien contestó algo? Puede ser que pase esto que estábamos diciendo recién de la acumulación de producto, porque la piruvatoquinasa es la última reacción de la glucólisis, y si hay una deficiencia, entonces todo el proceso anterior se va a enlentecer. Claro, hay acumulación de reactivos serían, o sea, o de los intermediarios anteriores a la piruvatoquinasa. ¿Está? ¿Y qué pasa con el ATP? Claro, ¿qué pasa con la energía de la célula? Si hay algún paso de la glucólisis que está frenado, digamos, o inhibido. La concentración más de lo que vimos recién.
2 ATP, no se podría hacer el pago energético, digamos. No sé si tan así, tan recto, tan duro, pero... Recuerden ustedes que en el caso del eritrocito, la célula, digamos, la organela, depende exclusivamente de la glucólisis, ¿sí? Si hay una deficiencia de estas enzimas, el eritrocito no puede obtener energía, porque no tiene otra forma de obtener energía, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué llevaría si la célula no tiene... ¿Qué es lo que le pasa? No se podrían regenerar el NAD oxidado y para la glucólisis para volver a hacer. Claro, o sea, la célula no tiene energía, empieza a haber fallas a nivel de las bombas, se pierde, ¿no es cierto?, como es el ambiente, digamos, del eritrocito y termina en lisis, ¿sí? Bueno. O sea, disminuye la concentración, por ahí lo que tienen que contestar, digamos, que lo que pasa en un eritrocito es que disminuye la concentración de ATP, la función de la bomba de sodio y potasio no estaría funcionando porque requiere ATP, ¿está? Entonces hay un desequilibrio de los iones dentro y fuera del eritrocito y eso hace que ingrese agua dentro del eritrocito y se rompa, se produzca la lisis. ¿Está? Por eso afecta tanto, digamos, la deficiencia de la piruvato quinasa en los eritrocitos. Pero, ¿qué pasa en los reticulocitos? ¿Buscaron qué es un reticulocito? Es un eritrocito inmaduro. ¿Y qué diferencia tiene entre esta célula madura y la inmadura? Que presentan mitocondrias. Bien. Y Dice, cuando pasa el eritrocito pierde las mitocondrias. Bien, dice, en estos pacientes los reticulocitos, o sea, estas células inmaduras, presentan niveles normales de ATP. ¿Por qué? Puede ser porque tiene la mitocondria, entonces puede generar ATP por ese lado. Claro. ¿Sí? Claro. Hasta ese estadio, digamos, de maduración del eritrocito, todavía tienen mitocondrias, entonces la obtención de energía lo haría a través del funcionamiento de las mitocondrias. Una vez que ese eritrocito maduró, ese reticulocito, perdón, maduró y se formó el eritrocito maduro, pierde las mitocondrias, entonces ya pierde esa capacidad de obtener energía por otra vía que no sea la glucólisis, ¿sí? Entonces, por eso, cuando son inmaduros, obtiene la energía a través de las mitocondrias, y cuando ya maduró, depende exclusivamente de la glucólisis. ¿Sí? Si alguno tiene disponible el libro, el Devlin, hay una aplicación clínica, ¿sí?, que es sobre la deficiencia de la piruvato quinasa. Si lo quieren leer de ahí. Una pregunta. Por más de que, genere ATP en la mitocondria, aunque tenga el piruvato quinasa, ¿no se supone que no podría entrar a hacer la glucólisis porque no está el piruvato? O, capaz que porque hay menos piruvato, entonces ese poco piruvato entra a la mitocondria. Sí. Está bien. Pensé que era como que estaba anulada, como que no había nada de piruvato. Pero si hay un poco tiene sentido. Porque son deficiencias, me imagino que es una deficiencia parcial. No debe ser total porque si no, no tendría. Claro, si algún piruvato entra. Está bien, gracias. Yo tengo una bien. Es con respecto al cianuro, ¿no genera algo similar a la lisis de las células? Ay, no te escucho, no sé quién habló. ¿Qué efecto tiene el cianuro? El cianuro, claro. El cianuro actúa a nivel ya lo vamos a ver, claro. Lo vamos a ver en la próxima guía, actúa a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo actúa el cianuro. Lo dejamos para la guía que viene, ¿sí? Claro, por ahí no a nivel de la glucólisis, pero actúas después en la vía aeróbica, en la cadena de transporte de electrones, ya lo vamos a ver en la clase que viene. La 18 es importante. La 18 dice, las hormonas insulina y glucagón participan de la regulación de la glucólisis. Para cada una de ellas, ¿dónde se sintetizan? La insulina y el glucagón.
Vamos diciendo así, me van contestando. Insulina, ¿dónde se sintetiza la insulina? En las células betas del páncreas. Bien. Células beta. ¿Y el glucagón? En las células alfa. Bien, en el páncreas. Bueno, la estructura química, si son hidrofílicas o lipofílicas. Son ambas hidrofílicas. Perfecto. La localización celular de receptores. ¿Dónde están los receptores? En la membrana. célula. Bien. Tienen receptores de membrana, sí. Los segundos mensajeros conocidos para el glucagón. El AMP cíclico. Muy bien. Y la situación metabólica en la que aumenta su secreción. ¿Cuándo aumenta la secreción de insulina? En el periodo postprandial y el glucagón en el ayuno. Bien, perfecto. Bueno, en la B dice, describa el mecanismo por el cual el aumento de glucemia conduce a la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. Ahí ¿vos lo tenés ahí en un grafiquito algo o no? Ah. Ahí, ¿alguno se anima a leerlo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cuál es el estímulo para que el páncreas secrete la insulina? El principal, digamos. Hay varios. Pero... ¿La hiperglucemia? ¿Glucemia? Sí. La hiperglucemia. El aumento de la glucosa en sangre es, digamos, la señal para que haya una secreción de insulina. Y ese aumento de glucemia hasta que aumenta la secreción de insulina, es eso lo que se pide ahí que ustedes describan. ¿Alguien lo leyó? En el blanco está, lo pueden leer de ahí. ¿No? Chicos, parece que no hicieron la guía. Yo lo leí. Bueno, dale. Te escucho. Era como para que se secrete la insulina, primero debe metabolizarse la glucosa en esas mismas células. Bien. ¿Puede ser? Sí, después ¿qué pasa? Se promueve el cierre de canales de potasio. Bien. ¿Y quién lo promueve eso? Acá tienen el ATP que se produce, ¿sí? Modula unos canales que son sensibles, de potasio son sensibles al ATP. Se cierran esos canales. ¿Y qué pasa? ¿Y se abren los de calcio? Se despolariza la membrana y se abren los canales sensibles, ¿no es cierto?, de calcio sensibles a esta despolarización. Bueno, entra calcio, ¿sí? Acá lo vemos, entra el calcio y ¿dónde se encuentra la insulina en las células beta? En vesículas. En vesículas. Entonces, este flujo de calcio lo que hace es provocar la exocitosis, ¿no es cierto?, de estas vesículas a la membrana y se libera la insulina. Ese es el mecanismo por el cual las células beta liberan la insulina, ¿sí? Entonces, la glucosa, ¿sí?, el aumento de la glucemia, que entra, fíjense que acá también le ponemos el transportador, entra por GLUT2, ¿sí? Y repasamos que el GLUT2 estaba en hígado y estaba en páncreas, entonces son sensibles a un aumento de glucemia, o sea, es proporcional a la glucemia. Entra la glucosa por GLUT2, se metaboliza, glucólisis, ¿no es cierto? Y toda la vida de metabolización, aumenta el ATP. Ese ATP lo que genera es el cierre de canales de potasio, que son sensibles a adenilatos, se despolariza la membrana, entra calcio por los canales de calcio, y esto finalmente lleva a la exocitosis de la insulina que estaba en vesícula, ¿sí? Ese es el mecanismo que les pide y que deben conocer. Bien. Bueno, en el punto C tenían un verdadero o falso, que dice, la insulina estimula la glucólisis hepática incrementando los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Volvemos a los efectos de la insulina y el glucagón en la glucólisis. ¿Qué pusieron ahí? La insulina estimula la glucólisis hepática porque aumenta los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Sí.
Bien, verdadero. Verdadero. El glucagón estimula la fosfofructoquinasa 2 por fosforilación dependiente de la pKa. ¿Qué hacía el glucagón sobre el dominio quinasa? Lo fosforila y así lo inactiva. Bien, entonces lo inactiva. Entonces, si la quieren corregir, pueden poner el glucagón inhibe a la fosfofructoquinasa 2 por fosforilación dependiente de la pKa. ¿Está? En el otro punto dice, si la relación insulina-glucagón es alta, se inhibe la glucólisis. ¿Qué significa que la relación insulina-glucagón sea alta? ¿Quién predomina? La insulina. Bien. Esto es re importante que lo entiendan, ¿eh? Entonces, si hay más insulina, ¿qué pasa con la glucólisis? ¿Se inhibe o aumenta? Está entonces falsa. Ay, yo escucho a alguien, pero no sé si es una pregunta o... bueno, después dice... ¿Estás haciendo una pregunta o alguien estaba leyendo? No sé. Bueno, no importa. La piruvato quinasa es regulada a largo plazo por la insulina, quien estimula su síntesis. Es verdadera. Verdadera. Recuerden eso, la insulina estimula a largo plazo las 3 enzimas regulatorias de la glucólisis, ¿sí? Bien, el glucagón estimula la fosforilación de la enzima piruvato quinasa y la activa. Falsa, porque la inactiva. Bien. ¿Está? El glucagón la fosforila, la piruvato quinasa es la única de las 3 enzimas, o 4, que tiene regulación covalente. El glucagón la fosforila y la inactiva. En los diabéticos tipo 1 no tratados, la relación insulina-glucagón es baja, aún en periodo postprandial. ¿Qué pasa en los diabéticos tipo 1 con la insulina? Sí, es baja. Bien, es baja porque no se secreta insulina y por más de que sea periodo postprandial, la relación insulina-glucagón va a seguir siendo baja. ¿Está? Porque no tenemos secreción de insulina. Entonces es verdadera. En la otra dice, en los diabéticos tipo 1 no tratados, la glucólisis hepática está aumentada. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la glucólisis en un diabético tipo 1? ¿Qué hormona, digamos, estimula la glucólisis hepática? La insulina. La insulina. Y entonces, en un diabético tipo 1 que no tiene insulina, está disminuida. Disminuida, sí. ¿Está? Entonces esa es falsa. La pueden corregir poniendo en los diabéticos tipo 1 no tratados, la glucólisis hepática está disminuida. ¿Está? Okay. Y en la última dice, en los diabéticos tipo 1 no tratados, los niveles de fructosa 2,6-bifosfato hepáticos son más bajos que en un individuo sano, por lo que la actividad de la PFK1 se encuentra disminuida. ¿Cómo van a estar en un diabético tipo 1 que no tiene insulina los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Bajos. Con respecto a un individuo sano. Entonces, la actividad de la PFK1 va a estar aumentada o disminuida. Si van a estar bajos los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, que es un modulador alostérico positivo de la PFK1, va a estar activa, perdón. ¿La PKA? La PFK1. Bien, está disminuida. Alguien por ahí dijo que estaba disminuida. Sí. ¿Está? Es como un juego de palabras. Igual. Cuando vean el tema de diabetes tipo 1, cuando digamos veamos esta situación metabólica, lo que ustedes tienen que pensar es, primero,
saben que el diabético tipo 1 no secreta insulina, ¿sí? Por lo general le vamos a decir que no está tratado porque para que no haya dudas. Y tienen que, si no hay insulina, la hormona que predomina es el glucagón. Entonces, todo lo que vayan ustedes a analizar por ahí de estos puntos es como si estuvieran en presencia de glucagón. O sea, es como no, está en presencia de glucagón, ¿sí? Entonces, lo analizan en base al efecto de esa hormona sobre la regulación, ¿sí? Siempre se tienen que ubicar en esa situación, en este caso patológica del individuo. Bueno, en el 19 tienen la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto lo leo, qué fiaca. Tenían un artículo para leer de actualización en el diagnóstico de la diabetes y dice que antes del descubrimiento de la insulina por Banting y Best en 1921, la mitad de las diabéticas embarazadas fallecían, la mortalidad fetal era sumamente alta y aquellos que alcanzaban a nacer tenían frecuentemente malformaciones congénitas. Hoy, con un excelente control metabólico, es posible que la embarazada diabética logre culminar la gestación con un resultado similar a una embarazada no diabética. Como la diabetes gestacional es asintomática, se ha propuesto que se trate de establecer su diagnóstico en todas las embarazadas. Usted le solicita a la paciente una glucemia en ayunas al comienzo del embarazo. Bueno, y tenía que leer el paper y dice: ¿cuáles son los valores normales considerados por la Sociedad Argentina de Diabetes para esta situación fisiológica? Bueno, por ahí no sé si vemos algo del paper, en general, digamos. Sí. Dice que entonces que se solicita a la paciente, ¿sí?, una glucemia en ayuna. ¿Qué valor debería, se considera normal? ¿Qué valor debería tener esta glucemia en ayuna para considerar que esa paciente no tiene o no solicitar más estudios? ¿Qué valor dice el trabajo? 110 miligramos por decilitros, ¿no era? 110. Igual cuando bajan las mujeres, cuando vamos, nos dicen que tenemos que tener 100. Bastante más estrictos son, ¿sí? El hasta 100. Hasta 100, sí. Claro. Ya cuando tenemos un poquito más, ya abrimos el ojo, ¿sí? Claro. Bastante estricto con respecto a la diabetes gestacional. Bien. Y ¿cuándo se considera que la glucemia está alterada en ayunas? ¿Con qué valores? ¿Lo sacaron? O sea, ¿fijaron? O sea, normal hasta 110. ¿Cuándo se considera que la glucemia está alterada en ayunas? Entre 110 y ¿cuánto? 125. Sí, si se hace una glucemia basal, les dan en mayor a 110 y entre 110 y 125, 26, no me acuerdo cuánto era, decimos que esa glucemia en ayuno está alterada, ¿sí? Alterada, y entonces ahí se pide una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Está? La glucemia en ayuno es la que nos sacamos nosotros, digamos, como control. Y si te da entre esos valores, te piden una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Y en qué consistía la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Alguien lo puede explicar? Ya tiene un punto del final aprobado. De una. De una. ¿Puede repetir la pregunta? ¿En qué consiste el test de prueba de tolerancia a la glucosa que se le hace en general a las embarazadas? No sé si yo creo, me parece, puede ser que te dan como como glucosa espesa, o algo así, un líquido que es como súper dulce, y ahí te hacen la prueba. ¿Puede ser? Sí. Pero alguien sabe bien cómo te dan glucosa. Te hacen diluida en una agua. extracción de sangre primero. Debe estar en ayunas de 8 Te hacen una extracción de sangre, Sí. te hacen tomar el líquido y luego te hacen sentar 2 horas me tuvieron, más o menos. Y me volvieron a sacar sangre de nuevo.
Claro. Bien. Primero entonces se mide la glucosa basal en ayuno. O sea, te hacen hacer un ayuno, 8 horas debe ser, Sí, no me acuerdo. Y te miden la glucosa basal, te sacan sangre y después te dan una solución de glucosa que son 75 gramos en 375 centímetros cúbicos de agua. Te lo tenés que tomar todo y tenés que esperar 2 horas sentada, tranquila. Y después te vuelven a extraer sangre y te miden esa glucosa, esa glucemia, digamos, para ver, digamos, en esas 2 horas cuánto metabolizaste y para ver en qué valores está. ¿Y cómo tiene que dar eso? ¿Para que sea normal? Menor a 140. Menor a 140. Bien. Si no, digamos, es probable que, o sea, se hace otra prueba, digamos, y si se confirma que el valor es mayor a 140, o sea, la paciente, digamos, tiene una diabetes gestacional. ¿Está? Sí. Y pregunta, ustedes habían dicho que un valor normal era hasta 100, pero ¿valor normal de qué? La glucemia basal. La glucemia en ayuna, el valor, bueno, en el trabajo dice 110, en realidad en la práctica cuando va al médico te dice que tiene que estar para las embarazadas hasta 100, ¿sí? Si ese valor está alterado o es mayor, vamos a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa en un paciente sin, digamos, no en una mujer embarazada. Esa prueba de tolerancia oral a la glucosa, si te da menor a 140, es normal. Si está entre 140 y 200, esa prueba está alterada, hablamos de una prediabetes, y si ya tiene mayor de 200, se determina como paciente de diabetes, ¿sí? A un paciente diabético, obviamente, ya, digamos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? ¿Qué prueba te hacen? ¿Cuándo consideran que un paciente es diabético? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué prueba te hacen para determinar que un paciente es diabético? Primero la prueba esa y después te pinchan todos los días. En realidad con una glucemia, ¿sí? Los valores de glucemia, ya se puede determinar si un paciente es diabético o no, ¿sí? Si te da una glucemia muy alta, directamente el paciente se lo considera diabético. No le vas a estar haciendo una sobrecarga a un paciente que le da una glucemia mayor a ¿cuánto era? ¿Qué valores tenía? A 200. A 200. Ya si te da una glucemia muy alta, ¿sí? Y se repite el valor en un día diferente, en una situación distinta, directamente decimos que es diabético, ¿sí? No le vamos a estar haciendo una prueba de tolerancia a un paciente que es diabético. Lo vamos a llevar ¿sí? Bien. Cuando ya hay dudas y estamos entre valores de glucemias alterados, mayores de 110, pero no llegan a valores tan altos, ahí se hace una prueba de tolerancia por la glucosa. Y con eso como vamos definiendo si es diabético o no, ¿sí? Pero un paciente que tiene una glucemia muy alta no le vamos a hacer una sobrecarga porque lo terminamos corriendo riesgo a la vida. Bien. Y en el caso dice que acá, por ejemplo, si le informan un valor normal, ¿no es cierto? A una mujer embarazada, estamos hablando. Y la paciente no tiene factores de riesgo. ¿Se le pide igual ya digamos descartamos que hay una diabetes gestacional? ¿O no? ¿Cómo? En una paciente, ¿no es cierto? Una embarazada, ¿sí? Sí. Se le informa un valor de glucemia normal, ¿sí? Pero, la paciente no tiene factores de riesgo asociados. ¿Y si usted descarta la posibilidad de una diabetes gestacional? ¿O qué se hace? ¿Qué hace el médico? ¿Puede ser que se espere hasta la semana de la 24 a la 28 y se vuelva a tomar la prueba en ese tiempo? Si no o sea, por más que den una glucemia normal, y por más que la paciente no tenga factores de riesgo, siempre se pide un test de tolerancia, ¿sí? A las mujeres embarazadas, siempre. Hay que descartar diabetes gestacional.
¿Sí? Se hace por lo general entre la semana 24, me parece que sí, 28 de embarazo. Hasta la 28. ¿Sí? Se hace el test de tolerancia. Bien. ¿Y qué más? Si le informan un valor normal y la paciente tiene factores de riesgo, ¿qué se hace? Se vuelve a tomar entre la semana 22 a la 24 y si es alterado el resultado, se toma después entre la 31 y la 33. Es decir, si tiene un valor normal, ¿no es cierto?, de glucemia en ayuno, se le hace sí o sí entre la semana 20 y pico